Laura Caro, platica qué pasa en el timo, por favor. Brenda. ¿Qué pasa en el timo? Pues ahí es donde se generan los linfocitos T, ¿no? Donde maduran los linfocitos T. Entonces, por lo Mm. mismo, a estos antígenos se les conoce como timodependientes. ¿Por qué? Porque estos antígenos van a depender de la acción del producto del timo, es decir, de la acción de los linfocitos T. ¿Sí? Es decir, pueden o no depender de los linfocitos T. Los timodependientes son los que vamos a revisar en la siguiente unidad, los vamos a revisar a detalle. Van a ser proteínas que activan a los linfocitos B foliculares. ¿Se acuerdan que los B foliculares eran los de la respuesta inmune adaptativa? En órganos linfoides secundarios con reacción del centro germinal y que, por obvias razones, van a recibir órdenes de los linfocitos T, como queda aquí representado. Para poder activar a las células de la respuesta inmune adaptativa, de rigor se requieren dos señales. La primera señal, que es el reconocimiento por el antígeno, y la segunda señal, que va a estar dada por moléculas coestimuladoras, moléculas con las cuales se comunican con otras células, como está representado aquí. En la mayoría de las veces también hay una tercer señal, que es la participación de las citocinas. Sin embargo, no todos los autores resaltan esta señal, aunque debemos saber que su papel es muy, muy importante. Entonces, al final, ubicaríamos, cuando una respuesta es completa, tres. La primera, que es el reconocimiento; la segunda, las moléculas coestimuladoras; y la tercera, el papel de las citocinas. Por lo contrario, en los antígenos timo independientes, estas señales no van a depender del timo y van a ser mediadas normalmente por los linfocitos B innatos. ¿Cuáles son los linfocitos B innatos? Juan Alberto, ¿se acuerda? ¿Me repite la pregunta, maestra, por favor? ¿Cuáles son los linfocitos B innatos? No. No recuerdo, maestra, porque la célula plasmática es la receptora, el linfocito B. Ay, Dios, no me acuerdo, maestra. ¿Se acuerda cómo se clasificaba o tampoco? ¿En qué sentido? Sí, había tres tipos de linfocitos, o vimos tres tipos de linfocitos. B. El innato, bueno, o sea, cuando todavía no podía reconocer su antígeno. No. No, no ¿Alguien se recuerdo. acuerda, chicos? No se preocupe, Alberto, ahorita lo retomamos. La clasificación era lo de B1 y B2 de la zona marginal del vaso. Ajá. ¿Y Ay, cuál es eso el otro? no me acuerdo. Ah, foliculares. Así es, se le iba a decir, son las que están aquí. Ok. Entonces, gracias, Fernanda. Entonces, existen tres tipos de linfocitos. ¿Se acuerdan que en el esquema hasta los pintamos, unos de moradito y otros estaban en el espacio azul? Y decíamos que unos pertenecían a la respuesta inmune adaptativa. Los adaptativos son los que generan memoria, maduración de la afinidad, cambio de isotipo, etc., etc. Y los innatos son aquellos que poseen menos diversidad. Dentro de los linfocitos B teníamos que unos participaban directamente en la adaptativa y otros los dejábamos dentro de la innata. Los adaptativos son los foliculares.
mientras que los innatos van a ser los B1 y los B de la zona marginal del vaso. Y aquí empezamos a ver el por qué todas estas carencias, además de las que ya hemos platicado. Ya lo habíamos comentado antes, que en estas células teníamos una menor expresión de las enzimas RAC, de las enzimas TDT. Eso va a provocar al final una menor diversidad. Pero bueno, además de todo eso, vamos a ver que estas células normalmente no requieren la participación del T. ¿Y por qué digo normalmente? Porque nunca falta que encontramos lectura que nos dice, se ha encontrado que el linfocito B, cuando tiene el B1, cuando tiene interacción con el linfocito T, puede llegar a producir memoria. Y entonces todo lo que he platicado se nos viene abajo. Por eso hago ese énfasis de que en su mayoría, ¿sí? Entonces, estas células, insisto, normalmente no requieren de la participación del T. Por sí solas son capaces de producir anticuerpos en contra del antígeno. Y habrá alguien que me diga, pero ¿y entonces por qué les damos tanta importancia a los B foliculares si los B foliculares dependen de las células T, requieren de más procesos, mientras que los B, esas luego empiezan a producir anticuerpos? Porque la respuesta no va a ser tan efectiva como la que generan los B foliculares. Los anticuerpos no van a tener la calidad de los B foliculares. ¿Cómo se va a dar esa activación? Pues bueno, los antígenos timoindependientes a su vez se van a clasificar en timoindependientes 1 y timoindependientes 2. Los timoindependientes 1 es como el ejemplo que están representando aquí, en donde nos dicen que el antígeno va a ser reconocido por la célula por dos vías. ¿Cuáles van a ser esas dos vías? La primera es porque el BCR, es decir, el receptor específico, va a reconocer al antígeno. Y la segunda es porque los receptores PRR, como los receptores tipo TOL, también van a reconocer al antígeno. Estos tienen la capacidad de activar vías de señalización. Entonces, con este reconocimiento y la activación de estos receptores de la respuesta inmunolata, finalmente se envían la primera y la segunda señal, lo cual va a generar la producción de anticuerpos en contra de estos antígenos. Claro que van a presentar desventajas, ahorita las vamos a revisar. Mientras que los timodependientes 2, esto ocurre por la multivalencia de los antígenos. Esto normalmente se da cuando hablamos de antígenos multivalentes, como lo podrían ser los peptidoglicanos o las flagelinas, en donde es repetitivo este antígeno o este epítopo, y eso hace que sea reconocido por diferentes receptores. En este caso, me están representando a CD21. CD21 es un receptor de una proteína del complemento que es C3D. C3D opsoniza al antígeno o rodea al antígeno y esto permite el reconocimiento por parte de CD21 que está presente en los linfocitos B, además del anticuerpo. Y además, al ser multivalente, muchos anticuerpos van a estar interactuando con este antígeno y muchos CD21 van a estar interactuando con este antígeno. El cúmulo de la interacción de todos estos receptores es lo que va a dar la segunda señal. Es decir, por un lado, en los T1, la primera señal es el reconocimiento y la segunda señal es la participación de los receptores PRR. Mientras que en los T2 es que ese antígeno tiene tantas veces el mismo epítopo o es tan multivalente que es la fuerza de muchos BCRs interactuando con el antígeno lo que finalmente me va a dar la activación. ¿Queda claro eso, chicos? Ok. Pero ¿y cuáles son las características entonces de un antígeno timodependiente y de un timo independiente? La característica principal es su naturaleza química. Las proteínas son antígenos timodependientes, lo que son polisacáridos, glucolípidos, ácidos nucleicos, es decir, antígenos no peptídicos. Estos van a ser antígenos timo independientes. ¿Qué diferencias va a haber en la respuesta que van a generar uno u otro?
En el caso de los antígenos timodependientes, vamos a inducir el cambio de isotipo. Es decir, se podrán producir IgMs, IgGs, IgMs, IgGs, IgEs o IgAs. Cualquiera de las formas de los anticuerpos que hemos revisado antes. Mientras que en los timoindependientes, solamente en pocos casos se llegan a producir IgAs y la mayoría de las veces son IgMs. En algunas ocasiones también podremos tener la presencia de IgGs, pero es muy, muy rara cuando se presentan estos. Y luego tenemos maduración de la afinidad. ¿Se acuerdan que decíamos que los anticuerpos se pueden reconocer específicamente a un antígeno? Es decir, hay una alta afinidad cuando existe esa especificidad entre el anticuerpo y el antígeno, entre un epítopo y un paratopo. Sin embargo, los linfocitos B cuentan con la característica de que ya son capaces de reconocer específicamente al antígeno, pero cuando son activados por los linfocitos T, cuentan con la capacidad de madurar esa afinidad, de que si ya lo reconocen, ahora lo vamos a abrazar, lo reconocemos perfectamente, sabemos exactamente quién es el antígeno. Es decir, hay un incremento en la afinidad, a eso se le conoce como maduración de la afinidad. Eso solamente lo podemos ver cuando la respuesta es en contra de antígenos timodependientes. Los timoindependientes no van a generar esa maduración. Y por último tenemos la generación de respuestas secundarias. En el caso de los timodependientes vamos a ver que hay una generación de memoria y esa memoria me va a permitir que un segundo contacto con el antígeno tengamos una respuesta mucho más eficiente, en un menor tiempo y de mayor calidad. En el caso de los timoindependientes, al no haber generación de memoria, la respuesta siempre es primaria, es decir, siempre es como si fuera la primera vez. Volvemos a empezar. El reconocimiento va a ser exactamente el mismo y por lo tanto la activación va a ser exactamente la misma. ¿Quedan claras las diferencias entre uno y otro, chicos? Luis Fernando. Aquí, ¿sí me escucha? Sí. Creo que sí. O sea, con el cuadrito sí está como más entendible. Ok. Es importante, en el cuadro doy las características, pero en la diapositiva anterior se define propiamente lo que es uno y otro. Entonces es importante que sí lo comprendamos. Insisto, los timodependientes son aquellos donde hay participación de los linfocitos T, antígenos de origen proteico, y los timoindependientes van a ser aquellos donde no participan los linfocitos T. Generalmente son producidos por los linfocitos B1 y los B2 de la zona marginal del vaso. Los B1, la segunda señal la reciben por los PRRs y los timodependientes, no B1, timodependientes 1, perdón. Y los timodependientes 2 son aquellos que la segunda señal la dan por la alta interacción de BCRs. De hecho, nos dicen que para que haya una activación de este tipo, se requiere que por lo menos 12 o 16 BCRs entren en contacto con el antígeno y eso va a provocar la activación. Ok. Bueno, y luego vamos a hablar de los superantígenos. ¿A qué les suena cuando decimos superantígenos? Maestra, yo tengo una duda de esto de los dependientes e independientes. Ay. Sí, Natalia, dígame. No es Rafira. Cuando en los... Ay, perdón, espéreme. Aguántame. En los independientes, los timoindependientes de tipo 2, los BCRs que se unen, varios BCRs que se unen al antígeno, ¿tienen que ser iguales o son diferentes? Sí, acuérdense que el linfocito B, todos los BCRs que rodean a una célula tienen la misma especificidad. Ah, ok, entonces que son copias igualitas. Por okay. eso hablamos de multivalencia. El antígeno, cuando yo digo multivalencia, es porque debe tener el epítopo muchas veces, pero el mismo epítopo, el que es específico para ese linfocito. Ah, ok, sí, gracias. Si tú tienes, de nada, Natalia, si tú tienes, para aclararlo para todos, un antígeno
que su epítopo solo está una vez, difícilmente va a activar, vamos a considerarlo un timo dependiente de tipo 2. Sería un timo independiente tipo 1, porque se ha reconocido ese epítopo de ese antígeno y a la par sean reconocidos o activen a. Sí, ya, gracias. No, de nada. Bueno, y les decía yo que si, ¿a qué les sonaba un superantígeno, chicos? Que activan como una respuesta más fuerte, por decirlo así, o en exceso. Pues sí, ¿no? Que tienen más poderes, superpoderes comparado con los antígenos normales. Gracias, Víctor. Pero ¿en dónde está su poder? Sí activan respuestas, pero su poder, chicos, es que ellos no se unen a los receptores específicos, no son reconocidos específicamente, pero logran que se activen respuestas inmunes. Vamos a irnos a la imagen que está aquí. ¿Sí? Miren, sé que mucho de esto no lo hemos visto, pero ya hemos comenzado a hablar de algunos de estos conceptos. Entonces, espero que con la explicación que demos ahorita nos quede claro. Aquí me están representando una célula T cooperadora y acá abajo una célula presentadora de antígeno. Hasta ahorita todos hemos sabido, y lo hemos platicado ya en varias ocasiones, que los linfocitos, la diferencia entre un linfocito B y un linfocito T es que el linfocito B puede reconocer al antígeno él solito, mientras que el linfocito T requiere que una célula presentadora le presente al antígeno, es decir, una presentadora captura el antígeno, lo procesa, lo degrada, lo hace cachitos y los cachitos los deposita en el MHC de clase 2. Y entonces va y se lo presenta al linfocito T. Ok. Y bueno, también sabemos que propiamente la palabra antígeno nos dice que es cualquier molécula que se une a un receptor específico. Y sabemos que las células T cooperadoras tienen receptor específico, este que está aquí. Entonces, un antígeno sería aquel que tenga la capacidad de depositarse y presentarse aquí. Porque estoy hablando del TCR, pero también eran aquellos que se pueden unir al BCR o al anticuerpo. ¿Hasta ahí estamos todos claros o he dicho cosas extrañas? Me parece que todo es claro. Gracias. Bueno, esta sería una respuesta normal. La presentadora deposita un péptido en el MHC, llega con el TCR del T y lo activa. Los superantígenos son moléculas que son producidas normalmente por los patógenos, los cuales pueden ser exógenos o pueden ser endógenos. Los exógenos van a ser proteínas solubles secretadas por las bacterias y los endógenos van a ser proteínas de membrana celular codificadas por ciertos virus intracelulares. Esta oración está mal, sino porque se entiende que las proteínas codifican a virus y no. Estas proteínas, es decir, esta célula, entró un virus y el virus expresó a la proteína y la proteína se unió a la membrana, ¿sí? Entonces, estas proteínas, ya sea exógenas o endógenas, es decir, unidas a la membrana, tienen la capacidad de unirse tanto al TCR, al receptor específico de la célula T, como al MHC. Exactamente se unen al dominio alfa 2 del MHC y se unen, más adelante vamos a revisar la molécula del MHC y nos va a quedar más claro, pero bueno, ahorita quiero que nos quede claro que se unen al extremo amino terminal de la cadena alfa del MHC de clase 2 y se unen al dominio o extremo amino terminal de la cadena beta del TCR. ¿Sí? Se unen aquí y se unen aquí. Al unirse ahí, esta célula puede estar vacía,
puede no tener antígeno presentando. Llega, tiene un acercamiento con el linfocito T por obvias razones, si no hay antígeno, o si el antígeno que este trae no es específico para la célula T, ¿cuál debería ser la respuesta del linfocito T? ¿Cuál se imaginan? Está la célula presentadora, llega con una E. coli y el linfocito T es específico a Salmonella. ¿Qué haría el linfocito T? Pues no lo reconoce. No lo va a reconocer, por lo tanto, le va a decir, ah, chido, y se va a ir. ¿Sí? Porque no le interesa. No trae a su antígeno. Ok. El problema con los superantígenos es que puede pasar esto, y si aquí está el superantígeno, se une a estos dos extremos, ¿y qué va a hacer? A obligar a que estén juntos. No es que el linfocito T esté reconociendo al antígeno, sino hay una sinapsis forzada, hay una interacción forzada. Es tanto lo que los está obligando ese superantígeno a estar juntos, que llega el momento en que dice, pues ya ni modo, ya estamos aquí, y entonces comienza a ocurrir esa sinapsis y se va a activar el linfocito T. Pregunta, ¿ese linfocito T contra quién está activando? ¿Contra la E. coli que le está presentando la presentadora? ¿Contra el superantígeno? ¿O contra la salmonela? Que es a lo que él reconoce. Pregunta de examen. La salmonela, ¿no? ¿Contra la salmonela? ¿Por qué? Pues porque es a lo que él se especializó. Es como Así engañarlo, no es forzarlo. Así es, Alejandro. Simplemente estamos enviando, ¿se acuerdan de esa primera y segunda señal? Estamos obligando las señales, la respuesta va a ser la activación. Pero no le vamos a pedir un árbol de manzana que produzca peras o que produzca papayas o que produzca otra cosa que no sabe hacer. Solamente produce manzanas. El linfocito T solo es específico para la salmonela. Por lo tanto, su respuesta, ¿contra qué va a ser? Contra salmonela. Se va a convertir en un linfocito efector antisalmonela y mientras no haya salmonela, pues no va a responder. Pero si hay salmonela, sí va a responder. ¿Sí nos queda claro? Chicos. Maestra, Sí, ¿esto dígame. es más malo o más bueno? Esa era mi siguiente pregunta, Alejandro, me la ganó. ¿Ustedes qué creen? O sea, es que si no es la enfermedad, pues no es bueno, pero si coincide, pues sí, ¿no? O sea, no. Así es, ahora sí que es dependiendo de qué. De hecho, esta estrategia se utiliza en vacunas, ¿eh? Se utiliza como una técnica adyuvante. ¿Por qué? ¿En qué sentido sería bueno? Porque si nosotros tenemos un antígeno que no es inmunogénico, que nos cuesta trabajo pegarlo en ese MHC, y por lo tanto no activa buenas respuestas y por lo tanto no vamos a tener memoria, imagínense si le damos una ayudadita con un superantígeno. Pues eso va a adyuvar, va a coadyuvar a las respuestas y vamos a poder generar memoria en contra de ese antígeno que es mal inmunógeno. Y resulta bueno. Pero ahora me voy del otro lado. Imaginemos que ese linfocito es anticélulas musculares. En condiciones normales no habría por qué presentarle pedacitos de células musculares a un linfocito virgen. Por lo tanto, mientras la dendrítica no llegue con una célula muscular y se la presente, ese linfocito no tendría por qué activarse, ¿sí o no? Pero imaginemos que ese linfocito se nos escapó, es anticélulas musculares y llega una presentadora con una E. coli, pero a la par está un superantígeno. ¿Qué vamos a hacer?
vamos a activar al linfocito T anticélulas musculares. Y ahora ya tengo un linfocito T efector que por accidente, por culpa de los superantígenos, se activó. Ya es efector. ¿Qué es lo malo de él? Que ya va a llegar directo, pasa por las células musculares y va a empezar a hacer atrocidades. Y tenemos una enfermedad autoinmune. ¿Sí nos queda claro? Maestra, yo tengo una duda sobre eso último. Sí, dígame, Natalia. Pero que no se supone que las células T, al madurar en el timo, en la selección clonal negativa, pues se eliminaron todas aquellas que pues reconocen nuestras propias células, ¿no? O como aunque sea obligada, que... Ah, Es ok. que esa es la teoría, Natalia. Pero en la Pero... realidad se nos Ay, pueden ok. escapar. Ay, ok. ¿Sí? Sí. Ahora, tal vez yo, de hecho, lo pensé cuando di el ejemplo y creo que no utilicé el mejor ejemplo. ¿Cuándo sería el mejor ejemplo? Porque se acuerdan, sí les comenté lo de los órganos inmunoprivilegiados, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerdan que les dije que había sitios en donde el sistema inmune no llegaba? Como podrían ser el sistema nervioso, la córnea, las gónadas. Estos antígenos no les son presentados a los linfocitos T, porque se supone nunca van a entrar en contacto. Entonces imagínense que se nos escapó ese linfocito T por accidente, se encontró con un superantígeno y por accidente el linfocito T efector llegó al sistema nervioso. Pues vamos a tener la presencia de una enfermedad autoinmune. Y ya lo veremos en la última, muchas cosas relacionadas con esto en donde yo les estoy platicando la perfección del sistema inmune, cuando el sistema inmune juega muy bien, cuando sabe hacer muy bien las cosas. Pero también el sistema inmune se equivoca, también el sistema inmune llega a fallar y pues ahí están todas las inmunopatologías. A veces es porque simplemente son fallas que ya vienen por factores genéticos y muchas veces son fallas porque nosotros lo maleducamos. Hay muchas formas de maleducar al sistema inmune. ¿Vale? Maestra, Dígame, Fernanda. entonces, por ejemplo, otro problema podría ser que no sé si se está presentando, por ejemplo, el de E. coli, que no se genere la respuesta para la E. coli, ¿no? O sea, porque Podría pues, ser. se está Sí, sacando, bueno, la respuesta para otro antígeno, ¿no? así es, podría ser que estamos hablando en los supuestos, ¿no? Pero podría ser que sea poquita la E. coli que se capturó cuando la presentación y entonces como estamos presentando tan poquita y llega un superantígeno y nos lo arruina todo, vamos a generar la indiferencia hacia la E. coli. Esto es un poco menos probable de que ocurra porque cuando se reconoció a la E. coli probablemente hubo otras presentadoras. Ah, ok, sí. Y probablemente esas otras presentadoras sí logren el objetivo y tendríamos linfocitos específicos efectores para E. coli, pero también los tendríamos para los otros antígenos que podría ser salmonela, que podría ser, insisto, esta estrategia se utiliza para las vacunas y se basa en eso. Ajá. Tú le presentas una cosa al antígeno, pero tienes ahí a los superantígenos, aparte se estudia los superantígenos y los superantígenos tienen mayores posibilidades por acá quedó mi imagen. Por determinadas secuencias de aminoácidos que están aquí, en la cara externa del TCR. Entonces, solamente del 5 al 20% de las células T tienen la capacidad de interactuar con estos superantígenos, no son todos. Ah, ok. ¿Sí? Yo les estoy platicando como la definición, pero imagínate en esos miles y miles de linfocitos T que tenemos, solo del 5 al 20% van a poder ser presas de los superantígenos. Ah, ok. Ujú, ¿Sí? sí, sí, Ok. gracias. Aquí están, de todo lo que he platicado, creo que aquí está el resumen. El superantígeno no requiere procesamiento, ya lo vimos que no. Tiene dos sitios de unión, sí, uno al dominio beta 2 del TCR y otro al dominio alfa 2 del MHC de clase 2.
Es independiente de la especificidad del TCR y además interactúa con el 5 al 20% de las células T. Bueno, y una vez que ya vimos que el antígeno tiene epítopos, que el antígeno puede ser inmunógeno o que puede no serlo, que inclusive un antígeno que no es inmunógeno, yo le puedo otorgar inmunogenicidad. ¿Por qué? Porque puedo utilizar vías de entrada mucho más inmunogénicas, porque puedo revisar a qué población le puedo administrar eso, porque puedo modificar el antígeno y agregarle aminoácidos aromáticos, porque puedo aglomerar el antígeno para incrementar su tamaño, porque puedo pegar el antígeno que es un apteno y unirlo a una molécula acarreadora y entonces ahora hago una molécula monstruosa y ya puedo activar un sistema inmune. Es decir, hay muchas cosas que puedo hacer para lograr mi objetivo. Y si nada de eso me funciona, además, puedo utilizar a los adyuvantes. ¿Qué es un adyuvante? ¿A qué suena la palabra adyuvante? Chicos, hoy estoy muy cansada de hablar. Llevo varias clases. Que apoya. A alguien a que ayuda o está apoyando. Entonces, el adyuvante van a ser sustancias que mejoran la respuesta inmune a un antígeno y son ampliamente usados en los procesos de inmunización para aumentar la producción de anticuerpos, ya sea porque reducen la cantidad de antígeno que podemos utilizar, reducen el número de inmunizaciones o como un sistema dispensador de antígeno para su captación. ¿Qué fue lo que dije? Primero, ¿será lo mismo un adyuvante que una molécula acarreadora? ¿O una molécula acarreadora le podemos decir que es un adyuvante? Pues ambos mejoran la respuesta inmune, ¿no? Hacia un antígeno, entonces se parecen mucho. Ok, en Yo efecto, diría que Jesús. sí. Ok, me quedo con eso. En efecto, ambos tienen la función de favorecer la inmunogenicidad, pero no son lo mismo. ¿Por qué no son lo mismo? Porque la molécula acarreadora se une covalentemente a los aptenos y un adyuvante no. Un adyuvante lo podemos introducir junto con el antígeno o podemos utilizar vías completamente diferentes. Es decir, puede ser que el antígeno lo administre vía subcutánea y el adyuvante lo administremos vía intramuscular. Al ya no ir juntas, no hablamos de la misma cosa. ¿Sí? Pueden ir juntos formando parte de un adyuvante. O es que van a mejorar la respuesta inmune. Quiero producir un anticuerpo contra un antígeno que es prácticamente imposible de obtener. Ahorita, por ejemplo, el COVID no creo que sea el problema. Ahorita hay kilos de COVID por todos lados, ¿sí? ¿Cuál se me ocurrirá? ¿Hemos escuchado hablar alguna vez de rickettsia? Yo no. Yo tampoco. ¿No es la precursora de la mitocondria? No, es una bacteria. Es una bacteria, sí, es una bacteria intracelular. Es que estaba pensando en otro, pero bueno, voy con eso. Es una bacteria intracelular que para poderla cultivar o para poder obtener el producto, necesito cultivos celulares que se puedan infectar y estas me ayuden a que esté proliferando y a mantenerla, lo cual lo hace muy costoso. Entonces, cuando tú quieres aislar rickettsia, dices, chin, la quiero para inmunizar, pero ¿cómo le hago para poder obtener kilos de ella y poder tener las dosis suficientes para administrarle a todos mis animales y para administrar todas las dosis que requiero en cada uno de los animales? No, pues está en chino. Entonces, ok, tal vez no es lo más probable. Y entonces, bueno, vamos a sintetizar al antígeno. Vamos a buscar cuáles son los antígenos más inmunogénicos en rickettsia y voy a sintetizarlo químicamente.
Pero yo creo que todos tenemos una idea de lo que cuesta sintetizar a estas proteínas. Ya no nada más es el trabajo y la imaginación y el tener la idea, el dinero que cuesta. Entonces, aun cuando obtenga mi antígeno, pues sí lo voy a obtener, pero voy a obtener cantidades pequeñísimas. Y entonces ya no puedo administrar kilos a los animales. Tengo que ser muy selectiva con la cantidad que utilizo porque la tengo exactita. Para 10 animales y para darles 5 dosis a cada animal. ¿Cómo le hago? Porque corro el riesgo de que sea tan poquito, ¿se acuerdan? Cantidades muy pequeñas de antígeno o cantidades muy altas inducen tolerancia. Entonces tengo el riesgo de que sea tan poquito que induzcamos tolerancia. Y yo no quiero eso. Bonito sería que mi propósito es producir anticuerpos o mi propósito es activar un sistema inmune y acabo apagándolo. Un adyuvante que me ayude a mejorar esa inmunogenicidad, que me ayude que con poquito pueda activar a la respuesta inmune. ¿Cómo me puede ayudar ese adyuvante? Por ejemplo, el manteniendo más tiempo al antígeno en el sitio donde están las células presentadoras. Es el papel de las emulsiones. Una emulsión difícilmente se puede dispersar. Va a permanecer más tiempo ahí colapsada. Y al permanecer más tiempo, pues va a llamar más la atención de las dendríticas. Y vamos a obligar a que las dendríticas lleguen a este punto y quieran investigar. Y al investigar, ¿con qué se van a encontrar? Con el antígeno que acabo de administrar. ¿Y eso qué me va a ocasionar? Una mejor activación de la respuesta inmune. A este tipo de adyuvantes que lo que hacen es sostener al antígeno durante más tiempo en la célula, en el sitio de carga del antígeno, los conocemos como adyuvantes dispensadores. Pero ahora, ¿se acuerdan lo que platicábamos ahorita de la primera señal y la segunda señal y tercera señal para activar al sistema inmune? ¿Quiénes daban esa segunda y tercera señal, chicos? ¿Ivonne? ¿Wendy? ¿Me escucha, maestra? Sí, Wendy. Dígame. ¿Me podría repetir? Perdón. Ya no la escuché, o no sé si no entendí. Maestra, Sí, es que se escuchaba trabado. ¿Me puedes repetir? sí, que le decía que quiénes dan la segunda señal y la tercera señal en la activación. En los antígenos timodependientes, incluso los independientes. ¿O alguien que ayude a Wendy? Citocinas. Las citocinas. En los timodependientes. No. En las timodependientes, ¿quiénes dan eso? Los TLRs, es decir, los receptores de la respuesta inmunitaria. Las moléculas coestimuladoras. ¿A qué nos suena eso, muchachos? ¿A qué nos suena TLR, citocinas, mediadores? A linfocitos T cooperadores. Ok, sí, pero hablando de respuesta, se están liberando citocinas, hay mediadores, están los TLRs activándose. ¿Qué está pasando? Pues que hay antígenos. Alboroto del sistema inmune, ¿no? Sí. Están todos así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, algo está ocurriendo. ¿Y qué está ocurriendo? Hay inflamación, hay daño. Se prendió la respuesta inmune innata. ¿Y eso qué va a hacer?
a llamar la atención de la adaptativa, como decían ahorita, a linfocitos T. ¿Por qué? Porque estas citocinas van a empezar a activar, oye, linfocito T, aquí te llaman, córrele, ven, acércate, algo está pasando. Y eso va a permitir una mejor activación, que con poquitos linfocitos T tengamos suficiente para poderlos activar. Con poquito antígeno, hay poquita presentación de antígeno, pero tengo el escándalo suficiente. Y al linfocito T eso no le va a pasar desapercibido y se va a activar. A este tipo de adyuvantes se les conoce como inmunoestimulantes. La pregunta que me hacían, no me acuerdo si fue ayer o la semana pasada. Esos inmunoestimulantes están favoreciendo las condiciones para que se pueda activar la respuesta inmune. Y pueden ser de muchos tipos. Dentro de los adyuvantes que se utilizan como inmunoestimulantes, por ejemplo, está el material genético. Se utilizan las islas CpG, los antígenos se mezclan con islas CpG, porque estas islas de citosina y guanina, ¿qué van a hacer? Van a activar las vías intracelulares, la respuesta intracelular en los linfocitos, o van a activar a los linfocitos TCD8 y van a favorecer un cambio de perfil hacia la respuesta celular. ¿Cuándo puedo utilizar este tipo de inmunoestimulantes? Pues cuando lo que yo quiero es producir una respuesta en contra de un antígeno viral. Podrían esto estarlo trabajando, por ejemplo, ahorita para el COVID, porque es un antígeno intracelular y necesito respuesta TH1, no de otra. Entonces le vamos a dar adyuvantes que favorezcan el cambio de perfil hacia esto. No, ¿sabes qué? Necesito una respuesta TH2, necesito producción de anticuerpos. Ah, ok, entonces utiliza hidróxido de aluminio, porque el hidróxido de aluminio te va a inclinar hacia un perfil TH2. ¿Sí? Entonces, son inmunoestimulantes porque están activando, porque están participando en los mensajes. Son dispensadores porque están sosteniendo al antígeno en un sitio para obligar a que la dendrítica lo identifique y lo pueda reconocer, lo procese y lo presente. ¿Nos queda claro esto, chicos? Sí. Por lo tanto, ¿cuál va a ser? Gracias. ¿Cuál va a ser el papel del adyuvante? Va a ser influir directamente sobre la cantidad de antígeno que podemos utilizar, influir sobre mejorar la afinidad, mejorar el tipo de isotipo que se puede generar, favorecer uno u otro y mejorar la especificidad hacia los epítopos. Y bueno, con todo esto, y ya lo he platicado, entonces tenemos principalmente dos tipos de adyuvantes que son los dispensadores de antígeno y los inmunoestimulantes. Además, podemos utilizar combinaciones de estas, se les conoce como adyuvantes combinados, en donde se utilizan, por ejemplo, emulsiones, que esas emulsiones traen además algunas moléculas inmunoestimulantes y tenemos a los adyuvantes combinados, que vamos a tener a los dos efectos. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Perdón por mi cara, pero acabo de ver el tiempo. Maestra, perdón, tengo una duda. Sí, Fernanda. Cuando explicó ahorita del hidróxido de aluminio que se inclinaba más al TH2, bueno, algo así, y que se inclinaban otros al TH1, ¿es lo que comentó que estaba el T1 y el T2? O sea, ¿son esos a los que se hace referencia? No, cuando me refiero a T1 y T2 son los antígenos timo independientes 1 y a los timo independientes 2, no a los linfocitos T. Los timo independientes 1 son los antígenos que no activan a los linfocitos T cooperadores o que no necesitan de los T cooperadores y que la segunda señal la reciben porque las células B también tienen receptores PRRs. Los timo independientes 2 son aquellos que son multivalentes, es decir, tienen muchos epítopos iguales que activan a muchos BCRs iguales en un linfocito B. La activación de muchos de estos BCRs me proporciona la segunda señal. Ah, ok, sí. ¿Sí, Fernanda? Sí, ya. Gracias. Otro punto que quería comentar, que creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, y bueno, ahora con este cierre de esta unidad, más que claro.
¿Se acuerdan que les he dicho siempre? Una buena respuesta inmune innata me va a dar una buena respuesta inmune adaptativa. Si no hay buena respuesta inmune innata, no esperes más de la adaptativa, ¿sí? Y aquí está. Yo creo que con esto de los adyuvantes, los inmunoestimulantes, nos queda muy clara la participación, y con los timodependientes y timoindependientes, la participación de la respuesta inmune innata en la adaptativa. Lo que les he dicho siempre, innata y adaptativa trabajan juntos. Nosotros los repartimos, nosotros los dividimos, pero ellos no están así. Ellos siempre están trabajando en plena comunicación. Ok, chicos, si no hay dudas, con esto cerramos nuestra clase. Nada más, insisto, porque de verdad quiero que ya empiecen a leer los artículos. Los artículos están en inglés. Créanme que me quedé con 4 porque tenía 8 artículos, pero había unos que eran muy extensos. Entonces procuré que fueran artículos pequeños. Son alrededor de 7 u 8 páginas las que tienen que leer. Seleccioné mucho el diálogo, había artículos que me llamaban mucho la atención, pero de repente tiene un lenguaje que nosotros todavía no hemos analizado todo, lo vamos a ver hasta ahora que empecemos con la siguiente unidad, y va a haber cosas que no las vamos a alcanzar a revisar. Entonces trabajé con aquellos en donde el lenguaje que utilizan son cosas que ustedes conocen, que no me pueden decir, maestra, esto nunca lo vimos, ¿sí? Entonces, por lo mismo me quedé con 4 y por eso es que se van a repetir 2 equipos por artículo. Y aparte, porque pues yo también me voy a dar a la tarea de leerlos con detenimiento, e insisto, si gustan lo podemos hacer juntos. Ustedes me dicen cuándo, me dicen cómo, podemos hacer equipos aquí mismo en aula, en el Teams para trabajarlo, y puedo ser un integrante más de su equipo si me invitan. Si no, no hay problema, ¿sí? Y bueno, como quiero que lo empiecen a leer, los 2 equipos que me faltan de integrarse van a estar pendientes qué artículo les tocó. Pero los que tengo hasta ahorita, vamos a ir sacando papelito. Lo voy a hacer en el orden. Aquí tengo los 4 artículos. Hice los papelitos, no los pueden ver, bueno, ahí están. Y los equipos, voy a mencionar a un integrante. Sofía Aranza, del equipo 1. Aquí está su papelito. ¿Sí me ven, chicos? Sí. Les va a tocar el artículo 3. Ahí está. Ok. ¿Sí? Entonces, para que registre, por favor, el artículo que le tocó. Sí. El 3, ¿verdad? Ajá, es sobre perfiles de los linfocitos T. Ok. Al equipo 2, que es el equipo de Víctor Eduardo. A ustedes Sí, les tocó el artículo 4. Es sobre anticuerpos. sí, muy bien. Es el equipo 2, ¿verdad? Al equipo 3 es el equipo de Natalia. Sí, aquí estoy. Okay. Entonces, el artículo 1, ahí no se ve, pero es el 1. Sí. Es sobre presentación de antígeno. Sí, creo que sí. Ok. Sí, gracias. Se me olvidó cuál es el otro. Bueno, pero ya los tengo rotulados, ¿eh? Y el equipo 4 es donde está Claudia Samantha. Y aquí. Les tocó también artículo 4. ¿Sale? Miren, chicos, yo a veces quiero que sean ustedes los que tengan iniciativa, pero ahí les van ideas. Como son 2 equipos por cada artículo, pues incluso para la lectura se pueden juntar, para la traducción, podemos, insisto, hacer una sesión para platicar el artículo, leer lo que no entendemos, etcétera. Yo los puedo apoyar, y ya la parte de las preguntas lo hace cada separado. Entonces serían formas de favorecer poderlo entender y no estresarnos tanto por el exceso de trabajo.
Ok, el equipo 5. El equipo de Veida. ¿Es Veida o Vida? Ya se me olvidó, perdóneme. Y no está. Bueno, se pronuncia Veida, maestra. Veida, ok. ¿Alguien que esté con ella? María Fernanda. Ah, sí, yo. El artículo 1 también, ¿sí? Sí, está bien. Gracias. Son equipos 5. Y el equipo 6, que es el último que yo tengo registrado, está Omar Alejandro. Sí, maestra. Les tocó el artículo 3. Ok. Omar, ¿estabas dormido? No. Acabo de escuchar que le dijo, se pronuncia Veida. Ah, bueno. Así de feo lo dije, muy bien, gracias. Ah, le dice a su compañera, no entendí. Sí, es que siempre le dice eso a todos los profes. Ah, pero está genial. A ver, chicos, los que faltan, ¿ya tienen equipo o todavía no han decidido cómo se van a organizar? Maestra, Los es demás que con confianza se pueden retirar porque yo sé que tienen más clases. ¿Me iba a decir algo, Jessica? sí, es Gracias. que a nosotros nos falta un integrante, pero preguntamos por el grupo y nadie contesta. Ok, miren, es que me di a la tarea de hacer eso. Yo tengo sin equipo a Jessica Paola, Ajá, a Norma Alejandra, ajá, ella es conmigo, Jessica Alejandra, también Diana Puy y Rebeca. José Luis, ok, Diana, Rebeca, está Lisette, Carla. Son las personas que no tienen equipo. Yo les conté y eran 10. Entonces, chicos, quien falte de equipo sabe que en el equipo de Jessica falta un integrante. Entonces, Jessica, les doy de una vez su artículo porque los voy a subir hoy para que los tengan, lo puedan revisar. Sí. Les tocó el artículo 2, pues los dos que faltaron les tocó el 2. Son equipo, ustedes van a ser el equipo 7, Jessica. Sí, gracias. Y el equipo 8 sería el artículo también 2, ¿sí? Y hay alguien del equipo 8, creo que ya se me fueron todos. Pero bueno, lo dejamos así, nada más regístrate, Jessica, y los que queden se quedan en el 2, por favor. Ok, y bueno, es que creo que esas personas son personas que recursan, ¿no? Según yo tengo identificado a 5. Ok, es Yo que... supuse que ellos iban a hacer equipo porque ya se conocen, ah, pero déjame que se haga ese otro equipo y te aviso, ¿sale? sí, gracias. De todos modos, ¿me puedes hacer un favor Ujú. para yo tenerlo presente? Déjame un mensaje en el chat, nada más diciéndome así, maestra, le recuerdo que somos el equipo que nos falta un integrante. Ok, Y ya así yo sé que te tengo que mandar el mensaje cuando sepa quién es quien queda sin equipo. Y la otra es que en el foro, por favor, registres a tus compañeros. ok, solamente nosotros 4 Los o... 4 que están hasta ahora. Ok, Sí, ¿sale? sí, Ya ahí gracias. agregamos después a quien falte. Sí, gracias. Muchas gracias y disculpas porque ya se les hizo tarde. Sí, está Adiós. bien, gracias. Adiós, maestra. Adiós, Diana. O Sofía, Soy perdón. Sofía, pero está bien, no se preocupe. Me traicionan mis ojos cuando veo las imágenes.